Continuamos con la exposición del capítulo 3 que comenzó Tomás y específicamente con el punto referido a las políticas económicas concretas, sector por sector. Yo voy a empezar ahora hablando sobre el mercado de cambios, cómo se fue manejando y recordando algo que ya les dijo Tomás. Recuerden que acá tenemos dos etapas para que quede delimitadas las distintas políticas. Una primera etapa, para decirlo en forma grosera, de 1930 a 1943, con los gobiernos conservadores que están aplicando una política de intervención moderada, pero notablemente más fuerte que la que se venía implementando en las décadas precedentes, y de carácter defensivo. ¿Sí? Vamos a ver que las medidas se toman para afrontar la situación del momento y que no hay demasiada teoría económica que sustente estas intervenciones. Desde el año 43 y hasta el año 52, que es el periodo que se ve en el capítulo, pero podríamos alargarlo hasta el 55, comienzan las gestiones que podríamos llamar peronistas, abusando un poco del término, porque desde el año 43 no gobierna Perón, sino que gobierna una dictadura de la que Perón es un miembro relevante, pero los presidentes son otros. Como hay cierta continuidad en las políticas económicas, y acá nos basamos en la explicación de las políticas económicas, simplificando y pidiendo perdón a muchos historiadores, vamos a marcar el año 1943 como punto de inicio del cambio, en el cual, ahora sí, de manera más sistemática, se propicia la intervención estatal de manera mucho más completa y cambiando el signo y las intenciones de quienes gobiernan. ¿Sí? En este sentido, está puesto el énfasis desde 1943 en promover decididamente del Estado un proceso de industrialización por sustitución de importaciones que ya había comenzado, pero había comenzado de una manera un poco más improvisada o, si se quiere, menos sistemática. Empezamos entonces examinando lo que tiene que ver con el mercado de cambios, qué sucedió con las maneras de fijar el valor de la moneda extranjera en la Argentina. Ustedes saben que en 1929 el gobierno argentino de Hipólito Yrigoyen va a abandonar la convertibilidad, básicamente porque se está dando una masiva salida de oro de la Argentina, fruto de la crisis internacional que inclusive ya hacía sentir su impacto desde la segunda mitad del año 1928. Entonces, ante la salida de oro, con las consecuencias que eso genera, especialmente recesivas en la economía, el gobierno de Irigoyen abandona la convertibilidad. En 1930 se produce el golpe de Estado y el gobierno de Uriburu va a tratar de, por un tiempo, defender la paridad del peso vendiendo oro en el mercado local para que justamente no se dispare el valor del oro. Recuerden siempre cuando hablamos de oro y hablamos de la divisa extranjera, o sea, hay un cierto correlato entre el valor del oro y el valor de la libra o el valor del dólar, por un lado, y por otro lado, el valor del peso. Así que vender oro, vender libras o vender dólares implica tratar de defender el valor del peso. Esto no se logra y en 1931 empieza una etapa que va a ser prolongada en la Argentina, que tiene que ver con esta cuestión del control de cambios. ¿Qué es el control de cambios? El control de cambios eh, básicamente es la obligación que tienen los exportadores de vender al precio fijado por el Estado las divisas que obtienen por sus ventas externas. ¿Sí? Es decir que, por ejemplo, si una compañía cerealera vende trigo en Inglaterra, le pagan con libras esterlinas, luego se ve obligado, porque esta operación se tiene que registrar sí o sí, luego se ve obligado a vender esas libras esterlinas que recibió como pago al Estado argentino, que a cambio le va a entregar pesos a una paridad que justamente establece el propio Estado,
Por eso se habla de control de cambios, por esta obligación, y al hablar de la facultad que toma el Estado de establecer el valor de la divisa extranjera, estamos hablando del tipo de cambio fijo, en este caso inconvertible, porque el Estado no toma ningún compromiso de cambiar los pesos que están circulando por nada que tenga como reserva. Puede que las tenga, puede que no, pero de todas maneras no hay ningún compromiso en ese sentido. Y en este particular, Argentina está siguiendo el camino que sigue casi todo el mundo, ¿sí? Eh, la libra esterlina abandonó su paridad con el oro en 1931, los Estados Unidos lo harán en el 33, ya lo habían hecho antes otros países. Así que en este sentido, la convertibilidad se fue y no volverá por muchos años a la Argentina y en el mundo en general no volvió. Entonces, 1931, control de cambios, y a partir de ahí el Estado argentino va a establecer un cierto orden para entregar las divisas, porque ustedes piensen que a partir de ahora las libras esterlinas o los dólares o la moneda fuerte que se obtenga por las ventas externas está en manos del Estado, que ha obligado a los exportadores a vendérsela. Así que, ¿para qué se van a usar esas libras esterlinas? Bueno, en primer lugar, para cancelar deuda externa. O sea, para que se pueda cumplir con los pagos, los compromisos de la deuda nominados en moneda extranjera, claramente. En segundo lugar, para que se realicen importaciones esenciales. ¿A qué llamamos importaciones esenciales? Bueno, pensemos, por ejemplo, las importaciones de combustible. ¿Sí? Sin combustible, toda la actividad manufacturera no puede funcionar. Recuerden además el peso que tenían y que tienen hoy las centrales térmicas en la generación de energía. Así que importar combustible, dado que la producción argentina no era suficiente, era necesario para mantener los niveles de actividad. Así que, en segundo lugar, importaciones esenciales. En tercer lugar, las remesas que los inmigrantes envían a sus países de origen. En cuarto lugar, las importaciones no esenciales. Y en quinto lugar, las operaciones comerciales atrasadas. Esta situación de escasez de divisas, pues recuerden que se está dando al mismo tiempo que las exportaciones caen dramáticamente por la baja de los precios internacionales. Esta situación lo que va a hacer es que se acumulen obligaciones impagas de importaciones no esenciales y de operaciones comerciales atrasadas. Entonces, entre 1931 y 1933 va a crecer el número de divisas que los importadores argentinos y el gobierno argentino tienen que usar para cancelar sus obligaciones. Por un lado, muchos importadores que compran a plazo no pueden pagar a sus proveedores ingleses, mayoritariamente a los ingleses. Y va a suceder lo mismo con las empresas inglesas instaladas en la Argentina, principalmente los ferrocarriles, que no van a poder enviar sus ganancias a Inglaterra porque justamente no cuentan con las libras esterlinas disponibles. El Estado argentino no se las da y por lo tanto eso genera la imposibilidad de enviar las ganancias a Londres, que es el fin que tiene toda empresa que se radica en un país. Desde ese punto de vista, lo que se va a hacer es resolverlo esto cuando se firme el tratado Roca-Runciman, el problema de las libras bloqueadas. Lo dejamos ahí, existe eso, vamos a ver luego en videos siguientes cómo se resuelve la situación. ¿Sí? Hay un montón de libras esterlinas que el Estado argentino tendría que remitir, o tendría que dar a los importadores para que le paguen a los proveedores, o a las empresas ferroviarias inglesas para que envíen sus ganancias a Inglaterra, y no lo está haciendo. En 1933, para evitar todas estas situaciones, se crea un mercado de cambio bastante sofisticado, 2 veces desdoblado. Parece un juego de palabras, pero tenemos por un lado lo que se
llama el mercado oficial de cambios, en el que se transan la mayoría de las exportaciones tradicionales, y se privilegian las importaciones, especialmente las que vienen desde Inglaterra a través del Tratado de Roca-Runciman, como lo vamos a ver. Y después tenemos un mercado libre en el cual se liquidan las exportaciones no tradicionales, es decir, que el exportador que vende un bien considerado no tradicional puede quedarse con sus libras esterlinas, o con sus dólares, o con lo que fuera, y venderlo en el mercado libre. O sea, está fuera del control de cambios, ¿sí? Esto le va a dar un precio superior porque justamente son muy escasas las libras esterlinas que se pueden obtener, o los dólares que se pueden obtener en este mercado. Hay operaciones financieras puntuales que tampoco suman mucho, y a este mercado tienen que recurrir aquellos que importan productos que no vienen de Inglaterra o que no vienen en general de aquellos países con los que Argentina tiene convenio de control de cambios. Pero de todas maneras, lo que nos importa en todo esto y lo que va a cambiar con Roca-Runciman es que el precio que se le cobra a los importadores de bienes ingleses va a ser inferior al precio que deban pagar en el mercado libre los importadores de bienes estadounidenses. Esta es la idea más importante, que luego lo vamos a repetir cuando sea la cuestión de Roca-Runciman. Después vamos a ver y vamos a retomar la cuestión de que hay un valor para los exportadores en el mercado oficial que es inferior al valor que se cobra a los importadores. Es una especie de impuesto, que no es tal porque no lo sanciona el Congreso, o ganancia, saldo que el Estado dispondrá para realizar distintas operaciones. Este sistema, instaurado en el 33, sigue sin variantes hasta la llegada del peronismo, y el peronismo, fiel a su concepción intervencionista, va a eliminar el mercado libre y va a dejar tipo de cambio fijo inconvertible y distintos valores. Es decir, una característica que tiene el peronismo es que va a manipular los tipos de cambio para priorizar algunas exportaciones. Momentáneamente, por ejemplo, se lo hizo aumentando el dólar que se le pagaba a los exportadores de lana y cuero, favorecer algunas importaciones también, y básicamente ir controlando las variables económicas en función de las necesidades de la economía argentina. Entonces, acá tenemos un sistema de tipo de cambio fijo, inconvertible y múltiple, y además con la tendencia dentro de lo que sería este mercado enmarañado que vamos a seguir explicando, con mucha intervención estatal, de que el valor del dólar que se paga a los exportadores en general es bajo, ¿sí? Reciben un dólar barato, y esto tiene que ver con la política de redistribución que tiene el primer peronismo, en el sentido de perjudicar o apropiarse de parte de la renta agraria, de parte de los terratenientes que están teniendo entre el 46 y el 48 una etapa de precios internacionales excepcionales, y esa diferencia trasladarla al sector industrial. La utilización de un tipo de cambio bajo establecido por el Estado favorece esta redistribución y va a generar también una tensión. Si bien en el 49 y en el 50 se devalúa el peso, estas devaluaciones son completamente insuficientes y van generando un atraso cambiario que será heredado por el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora. Con esto terminamos con el tema del mercado de cambio.